Hola ideadores, ¿os acordáis de los fieltros que me mandaron desde Bizpark? Pues mirad qué cestitas o vaciabolsillos tan bonitos he hecho con ellos. Además pueden ser desmontables y luego guardarlas como una lámina. Recordad que en Bizpark tenéis un código de descuento MGG3OFF con el que os harán un 3% de descuento en la web. Y ahora sí, vamos con el paso a paso, que son muy sencillas. Hoy vamos a hacer manualidades con estos fieltros que me mandaron desde Bizpark. Y bueno, voy a empezar con este, que me encanta. Tiene este jaspeado que me parece súper bonito. Entonces, quiero hacer una cestita que sea pues como para vaciar bolsillos o algo así. Entonces, lo primero que tengo que escoger es cómo quiero que sea de alta. Vamos a ver. Esto tiene 30 por 20, creo recordar. Sí, 30 por 20. Vamos a ver cómo la queremos. Le voy a dar 4 centímetros a los lados. Y 30 menos 8 serían 22. Sí, es una bandejita de un buen tamaño para poner cositas. Así que voy a marcar todos los lados. La medida podéis escoger la que queráis, pero siempre tiene que ser que los lados sean iguales. Vale. Ahora lo que voy a hacer va a ser marcar los dobleces. Ahora nos va a hacer falta una perforadora y remaches. Yo tengo aquí estos remachitos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser juntar las esquinas de manera que aquí hagan este ángulo y aquí pegado al borde de donde habíamos marcado. O sea, yo tengo aquí justo donde había marcado. Pues ahí pegado voy a hacer un agujero con la perforadora. Y ahí voy a poner un remache. Voy a poner estos que son así más grandes. Lo que quiero es unirlo. Para poner el remache cojo esto. Y ya está unido. Voy a hacer lo mismo en las otras 3 esquinas. Lo podríamos dejar así, pero para que adquiera más forma aquí abajo y eso, lo que voy a hacer va a ser aquí, un poco más abajo, colocar otro remachito. Lo puedo hacer poniendo uno un poquito más pequeño o poniéndolo del mismo tamaño, como queráis. Y mirad de qué forma tan sencilla hemos hecho una cestita, pues que nos puede servir de vaciabolsillos, nos puede servir para colocar nuestros pinceles o nuestros rotuladores, nuestros bolígrafos o incluso de panera. Se me ocurre que esto puede servir de panera.
En este caso es bastante blandita, pero con este fieltro que es así un poco rígido quedan bastante bien. Para algo que no pese mucho nos puede ir ideal. Y yo la he querido dejar así porque me encanta el color de este fieltro. Entonces así se ve el fieltro por los dos lados. Y como os digo, por ejemplo, pues para los bolígrafos o los rotuladores puede quedar muy bien. Ahora vamos a hacer otra cestita, que esta la vamos a hacer un poquito más rígida. Y para eso voy a usar dos fieltros. Voy a usar el azul clarito y el azul oscuro, porque evidentemente conjuntan. Y voy a usar también un cartón. En mi caso, el cartón lo voy a usar de 10 por 10, porque quiero una cestita chiquitita. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber dónde voy a pegar el cartón. El cartón lo voy a pegar centrado en altura, o sea, a una altura de 5 centímetros, luego me quedarán otros 5 centímetros por abajo. Y a otros 5 centímetros del lateral, porque ya os he dicho que es importante que tenga las alturas de los laterales iguales. En este caso va a ser una cesta cuadrada. Y mi cartón irá aquí. Entonces lo vamos a pegar con silicona líquida. Es un producto que pegamos bastante bien en el fieltro y pega bastante rápido. También podríamos emplear pegamento bloco. Ahora voy a marcar a 5 centímetros por el otro lado porque voy a cortar el fieltro. Y luego lo que voy a hacer va a ser pegar esta otra de fieltro encima. También lo voy a hacer con la silicona. Hola, ¿me estás viendo pero todavía no te has suscrito al canal? Pues hazlo ya, solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Y además darle a la campanita en todas las notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias. Y ahora cortamos aquí lo que sobra del fieltro azul clarito. Ya tenemos preparado el fieltro que vamos a usar. Por supuesto, esto ahora se va a quedar más duro porque tiene dos fieltros en vez de uno. Ya no necesitamos más la silicona. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? El siguiente paso es cortar aquí recto. A continuación de lo que vemos el cartón, cortamos. Y vamos a cortar aquí, aquí, aquí y aquí, haciendo como una especie de aspa. Ahora el asunto es que cuando montemos nuestra cesta lo haremos así. ¿Lo veis? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es redondear estos extremos. Para que quede más bonito, lo que vamos a hacer va a ser desde aquí, a ver si soy capaz, igual es más fácil así, por el otro lado, lo redondeamos. Hasta aquí. Y ahora podemos usar esta pieza como molde en los otros lados. Y entonces ahora esto irá así. Y a esto le vamos a hacer un agujero aquí.
Ahora, si queremos que nuestra cesta sea permanente, simplemente colocamos un remache igual que antes. Pero vamos a hacer en este caso, simplemente para que lo veáis cómo se haría, una desmontable. Entonces, para que sea desmontable utilizamos estos. A ver, ¿cuál me gusta? Este que es negro mate, me gusta. Entonces, este aquí... Siempre me hago un lío con estas cositas, que lo sepáis. Con este de aquí, que es el plano, va este sobre el que luego se va a meter la cosita. Se ponen en la parte plana y con este que tiene el pico, se mete el pico ahí y ahora le damos. Y en el otro lado lo que tenemos que colocar es este que tiene el pico grande con este que tiene el pico pequeño, lo colocamos aquí sobre el pico y con este que tiene el agujero le damos. Y ahora cuando queramos cerrarlo, lo cerramos. Y si queremos desmontarla, pues lo abrimos. Vamos a hacer exactamente lo mismo en los otros tres lados. Y ya estará lista. Así tenemos una cesta desmontable, porque la podemos, yo que sé, llevar de viaje o guardar cuando no la estemos usando o lo que sea. Y para montarla solamente tendremos que cerrarla. Yo le voy a marcar un poco los laterales estos para que se quede más cuadradita, más mona. Incluso le podríamos poner unas pinzas si queremos que se quede más marcada, pero ya tendríamos nuestra cesta. ¿Habéis visto qué sencillo? Y encima esta es desmontable. Por supuesto, la otra, esta, la podríamos haber hecho perfectamente también desmontable si aquí en vez de remaches colocamos corchete, y también la podríamos haber hecho con el fieltro doble y con el cartón abajo para darle más rigidez. Eso va en gustos. Yo os estoy explicando pues las distintas opciones. Bueno, y para este tercer tipo de cesta yo también voy a usar dos fieltros. Probablemente estéis pensando que en la introducción no os suene haber visto estos colores. Os lo voy a explicar. Es que cuando me he puesto a montar el vídeo he visto que esta parte de esta cesta no se había grabado. Entonces creo que es importante enseñároslo y os lo voy a enseñar aunque sea con otros colores. Luego ya cuando lleguemos a la parte que se ha grabado veréis que mágicamente cambia de color el fieltro. Ya me entendéis. Pero bueno, lo vais a entender igual con un fieltro que con otro. Luego yo tendré dos cestas de estas. Esta cesta va a ser también desmontable y también la vamos a hacer con dos fieltros, lo cual quiere decir que si quisierais podríais perfectamente poner en el medio un cartón para hacer más rígido el fondo. Pero lo voy a hacer sin ello para que tengáis una cesta de cada tipo. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar entre sí los dos fieltros y lo voy a hacer como antes con silicona líquida. Los pegaré poco a poco. Y lo más importante es que queden bien pegados por las orillas. ¿Te está gustando este vídeo? Pues dale al like. También me haría mucha ilusión que me comentaras y aún más que me compartieras para que así me pudieran conocer tus amigos. Muchas gracias. Ahora vamos a medir
la altura que queremos de nuestros lados. Yo voy a medir, hacer una altura de 5,5 centímetros. Recordad que tienen que ser iguales los 4 lados. Y ahora, como en el caso de la primera cesta, lo que voy a hacer va a ser marcar los dobleces de los laterales. Una vez que tenemos marcados los dobleces, llega el momento de cortar. Vamos a cortar por aquí y por aquí abajo. En el caso de que la cesta sea rectangular como esta, tenéis que cortar por aquí, por los lados cortos. Si la cesta es cuadrada, me da lo mismo por qué lados, porque es cuadrada, pero hacedlo en lados enfrentados. Esto, si lo pegáramos ahora así, sería como una cajita de toda la vida. Las cajitas de cartón de toda la vida se hacen así. Pero nosotros le vamos a dar un toque un poco diferente y la vamos a hacer, como os digo, desmontable. Entonces, lo que vamos a hacer primero, veis que esto solapa, entonces lo voy a cortar un poco por ahí para que no solape. Y lo que voy a hacer va a ser cortarlo redondeado para darle un poquito de formita. Lo podríamos hacer solo así, pero yo lo voy a redondear por los dos lados. Y ahora, usando esto como molde, pues vamos a cortar los otros lados. Ahora esto ya no va a solapar. Da lo mismo que quede esto un poco más separado o un poquito más junto, da lo mismo. Voy a hacer lo mismo con el otro lado. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser hacer unos agujeritos aquí. En este caso los voy a hacer con el gordo. Hasta ahora los he hecho con el pequeño, pero ahora los voy a hacer con el gordo. Aquí. Centrado. Y en el otro lado, enfrentado. Y los estoy haciendo con el grande porque ahora lo que voy a hacer aquí es colocar un eyelet. Podría dejarlo así porque el filtro no se deshilacha, pero va a quedar más bonito si le coloco un eyelet. Ya vais a ver que en la otra que hice, esto es granate y el eyelet se lo pongo granate y queda más bonito. Y lo mismo voy a hacer en el otro lado. Y aunque no lo parezca, ya tenemos la cesta casi lista. Ahora hacemos así y esto cambia de color. Y ahora voy a usar un lazo. Yo voy a usar este que es reciclado, mirad, de un regalo. Y voy a usar este porque tiene un color muy apropiado. Así que voy a quitar esto. Y simplemente pasamos el lazo por los dos agujeritos y hacemos un lazo. Pasamos la cinta por los dos, hacemos un lazo para unirlos y listo. Tendremos cerrada nuestra cesta. Y como os digo, es desmontable porque solo tenemos que quitar el lazo para deshacer la caja y tenerla plana otra vez. Por esto os decía que da lo mismo si no solapan los... O sea, si no queda justo los laterales, simplemente se quedan un poco más lejos, pero se puede hacer el lazo exactamente igual. Así es como queda. Al final he tenido que poner los lazos un poquito más cortos porque no lo había cortado el lacito justamente por el medio. Yo creía que donde estaba
el lazo este puesto en la mitad, pero no. Bueno, como veis queda una cestita que tiene ya más consistencia, más rigidez. Como siempre, esto lo podemos marcar mejor los laterales si queréis, pero súper mona. Aquí también nos caben un montón de cosas. Podemos poner las brochas de maquillaje, por ejemplo, en el baño. Como esto es de tela, puede coger un poco de humedad, pero luego se seca. O podemos poner los lápices de vaciabolsillos al llegar a casa. Ya os digo que nos lo podemos llevar porque es desmontable. Y lo único que le voy a hacer va a ser una cosa totalmente accesoria, no le hace falta, pero es que cuando estaba buscando lazos que poner he visto estos madroñitos que me encantan y que le pegan tan bien que se los voy a pegar. Simplemente con silicona, en este caso voy a usar silicona caliente porque es más rápida y controlo mejor dónde la pongo. Por dentro, para los fieltros no uso la silicona caliente por la razón de que al secarse antes es más fácil que luego quede como relieve entre los dos fieltros. Es más fácil usar la silicona fría y que al apretar entre los fieltros se queda luego plano. Pero aquí, como no me importa que pueda coger un pelín de relieve, mirad, aquí ya se me ha enfriado, pues le puedo poner la silicona caliente para pegarlo. También lo podría coser, por supuesto, porque el fieltro es tela. En vez de esto, pues le podéis poner un bies en el lateral, si queréis, o coserle algún otro tipo de cinta. Otra idea que se me ocurre, que puede ser muy bonita, es usar estas cestitas para regalar algo. Ponéis dentro lo que queréis regalar, así, bien puestecito, y os puede quedar monísimo. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, yo que hago muchos amigurumis, pues para hacer amigurumis y presentarlos para regalar puede quedar monísimo. Bueno, pues ya está. Mirad qué mona ha quedado. A mí, vamos, me enamora. Y mira que soy más de los azules que de los rosas o de los granates, pero me encanta cómo ha quedado. Le da otro toque, ¿verdad? Y ya habéis visto qué fácil es. Se hace en nada. Pues nada, que os animéis a hacer cosas con fieltro, que quedan muy chulas. Y ahora os lo enseño mejor. Y mirad qué chulas han quedado al final nuestras cestitas o vaciabolsillos o cajitas. A mí me encantan. Ya estoy buscando dónde ponerlas. Pero si no encuentro dónde, pues las puedo guardar desmontadas. ¿Qué os parecen? Nosotros nos vemos pronto con más cosas. Hasta pronto, ideadores.